Saludos camaradas, buenas tardes desde Brasil, desde Río Grande del Sur, que es donde estoy. Mi nombre es Rafael Machado, yo soy el líder de Nova Resistencia, una organización brasileña de cuarta teoría política. Y bueno, yo quiero hablar sobre la cuestión de nuestro continente, podríamos decir Iberoamérica, como civilización. ¿No? ¿Por qué? Porque desde siempre, hace mucho tiempo, nosotros tenemos, los nacionalistas de varios países han pensado nuestros países como como simples cuestiones de intereses nacionales. Entonces, por ejemplo, los nacionalistas brasileños piensan sus intereses nacionales, los argentinos sus intereses nacionales, los venezolanos sus intereses nacionales, y muchas veces en oposición los intereses de unos estados iberoamericanos en oposición a los intereses de otros. Bueno, en mi opinión, en la opinión de mi organización, esas oposiciones no son de hecho naturales, pero son fruto de un proyecto atlantista. ¿En qué sentido? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que recordar que nuestro mundo, el mundo iberoamericano, ya estuvo unificado por unas décadas en el auge del poder imperial español, el poder imperial ibérico. Entonces, nosotros tuvimos el precedente de la unión entre el poder entre América Lusitana, sí, América Portuguesa, que es Brasil, y la América Española. Entonces, por ejemplo, si hablamos, si intentamos pensar la unidad continental, hay muchas personas, incluso personas de nuestras relaciones de camaradaje, los patriotas, nacionalistas, etcétera, que van a hablar, bueno, pero ¿qué tiene que ver Brasil con Argentina? ¿Qué tiene que ver Argentina con Colombia? ¿Qué tiene que ver Perú con Chile? Etcétera. Bueno, eso no es verdad. Entonces, es posible trabajar la cuestión desde dos ámbitos, dos direcciones. La cuestión de de las posibilidades reales o no de enfrentar el poder de la hegemonía atlantista en cuanto es Estado, nación solitario. Y la otra cuestión es si la idea de una integración, de una patria grande, de una unidad continental, ella es auténtica en un sentido filosófico, en un sentido más profundo o no. Entonces, por ejemplo, bueno, es verdad y es un hecho y es algo que tenemos que aceptar, que la unidad continental es una cuestión de sobrevivencia para nosotros, porque nadie de nosotros, los países de nuestro continente no poseen la capacidad, el poder de enfrentar sin un espacio mayor de apoyo, de enfrentar el poder del atlantismo, de los anglosajones, del globalismo y otros conceptos que podremos utilizar para describir las amenazas a nosotros todos. Bueno, pero la simple cuestión de la percepción estratégica de esa necesidad no basta. ¿Por qué? Porque incluso como nuestro camarada que habló antes de mí utilizó el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea es simplemente una unión de intereses de algunos países europeos, intereses materiales. Y bueno, los intereses materiales pueden ser diferentes hoy y diferentes mañana y después de mañana. En mi opinión, lo que nosotros de mi organización creemos es que una unidad continental como la que queremos construir debe poseer una base más sólida do que intereses materiales que pueden ser distintos, pueden estar en oposición, etc. Y lo que vemos es que el concepto de civilización, que es bastante utilizado incluso por el profesor Dugin, puede ser la base
de esa integración continental. O sea, en el lugar de pensarmos Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú como países completamente distintos que por un acaso del destino están en el mismo continente y que poseen intereses estratégicos que coinciden hoy y que por eso deben se integrar, nosotros debemos empezar a pensar que somos todos expresiones distintas de una misma civilización que posee una misma base y que por eso es auténtico, es natural empezarmos un proceso de integración y que esa demora en empezar un proceso de integración que no es natural, que es inauténtica, que tiene sido impedida por los intereses extranjeros, por los intereses atlantistas. Bueno, esa es una base más sólida. Entonces, por ejemplo, yo pienso que para construirmos esa concepción filosófica de una unidad continental, nosotros debemos estudiar la ciencia de la noología, que ha sido trabajada por Dugin, desarrollada por Dugin en los libros de la noomaquia. Yo creo que es un punto fundamental que nosotros debemos incluir en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque debemos comprender lo que es que torna a nosotros, que hace a nosotros los iberoamericanos distintos de los europeos, de los africanos, de los asiáticos, de los anglosajones, etc. Porque, bueno, es una verdad que nosotros somos hijos de los españoles y de los portugueses, pero nosotros no somos españoles, no somos portugueses. Y también no somos indígenas, no somos africanos. ¿Qué somos? ¿Por qué nosotros somos algo distinto? ¿Por qué somos una civilización? ¿Por qué debemos seguir existiendo como algo distinto y único? Entonces, es el estudio del ser iberoamericano que va a nos dar esa respuesta. Y es la comprensión del ser iberoamericano que va a permitirnos pensar en nosotros como civilización y servir el reglamento, como... ¿Hola? El reglamento. Sí, el reglamento. Solo para encerrar, entonces la cuestión de la noología de nuestra civilización iberoamericana es fundamental y es solo con ella que podremos trabajar la cuestión de la unidad continental. Muchas gracias a todos.